Bienvenidos a otro tiempo desde el escritorio de Toto. Para mí es una alegría grande reencontrarnos otra vez semanalmente. Y quiero presentarles, como lo estoy haciendo esta temporada, a personajes muy importantes. En este caso, muy especial. He aquí su biografía para que conozcan a la invitada de esta jornada. Ana María Justiniano, pastora principal de la Iglesia Fuente de Vida. Nacida en la ciudad de Oruro, Bolivia, emigró a Perú hace más de 35 años. Nunca soñó quedarse en Chimbote, pero Dios tenía en sus planes usarla para fundar en esa ciudad una de las iglesias más influyentes de los últimos tiempos en Latinoamérica. De aquí, Ana María Justiniano. Nosotros la conocemos mundialmente como Chachita. Gracias, Chachita, por ayudarnos y complacernos en tenerte acá en el programa. Bienvenida, Dios te bendiga. Gracias, Totito, por estar contigo, por este tiempo, esta oportunidad que tú me das de poder compartir con mi hermoso país de Bolivia. Muchas gracias. Bueno, Chachita, tú eres un mundo de aventuras, de historia, de desafíos, de retos. Y quiero yo a la audiencia que nos sigue en todo el territorio y más allá a través de la aplicación, que podamos tener la oportunidad de escuchar y conocer, a una persona que salió de Bolivia a Perú. Pero antes, coméntanos, ¿cómo fue tu encuentro con Jesús en Bolivia y cómo fue tu partida al Perú? Tú eres una mujer de desafíos increíbles y yo quiero honrarte este día y este programa es justamente para hablar de personalidades como eres tú. Te escuchamos, querida Ana María. Totito, bueno, yo me convertí y un añito después de ti, yo estuve en el gran avivamiento con Julio Ruibal, que fue el más grande privilegio y bendición que Dios me dio, poder recibir esa unción. Me convertí el año 73, en enero, y en Oruro, yo soy de Oruro, nací en Oruro, me crié hasta los 18 años allá y justamente a los 17 recibí al Señor allá en el hermoso lugar del Pagador. Y bueno, estuve en Oruro un año más, de ahí nos trasladamos a Santa Cruz y tuve también la bendición de estar en el avivamiento. No me solté de la mano de Dios, estuve en La Paz. Conocí a Julio Ruibal de lejitos, no pude estar con él, pero la unción estaba muy fuerte en mi vida, en mi hermana, y eso fue tremendo porque mi familia católica no lo podía admitir los primeros años. Fue una real aventura estar creciendo y madurando, tanto en La Paz, en Oruro, como en Santa Cruz también. Y bueno, tuvimos un tiempo tremendo de crecimiento, muy accidentado porque teníamos pues que alternar con los católicos por la ascendencia católica de mi familia, pero fue de bendición porque conocí a mucha gente en el movimiento carismático, entre ellas allá en La Paz, mientras estudiaba conocí a tu mamita, y tuve la bendición de conocerla y de poder alternar con muchas mujeres tremendas de Dios que salieron del movimiento carismático. También tuve la oportunidad de estar en los inicios de varias iglesias, aún en Eclesia, y de ahí ya me trasladé, prácticamente viví en Santa Cruz, de ahí nuevamente regresé a La Paz. Bueno, fue una vida muy agitada esos años, entre los años 73, desde que me convertí al Señor, fue tremendo, todo un cambio porque falleció mi papá, hubieron muchos cambios en mi casa, estudié en la universidad, de ahí Dios me absorbió todo mi tiempo, mi vida, empecé a trabajar en un instituto bíblico. Allí conocí a varias personas peruanas, me invitaron aquí al Perú, pensé de visita el año 84,
me invitaron, me dieron todo para venir acá. Vine de visita y estando aquí en Chimbote, que es una ciudad al norte que tú conoces, Tito, al norte de Lima, a 6, 7 horas de Lima. Aquí Dios me habló muy fuerte y fue un cambio tan radical porque en Bolivia no hay mar, no hay ceviche, no hay pescado, y en ese tiempo era más radical todavía. Aquí que hay de todo lo que es mar, costa, pescado, pescadores, todo. Fue un cambio tremendo y yo quería irme rápido. Dije, voy a estar unos 2 meses, pero los 2 meses se fueron prolongando 1 año, 2 años, y yo decía, Señor, ¿por qué me detienes? ¿No? Porque aquí se formó un grupo en una casa y ese grupo fue creciendo, la gente iba viniendo, se iba prolongando la estadía y el Señor me decía, quédate, quédate, quédate. Entonces el año 86 ya cambió todo, de ser un grupo ya se formó algo más, más formal ya, ¿no? Porque estaba creciendo y teníamos la necesidad de hacerlo, Totito. Fue desde el año 84 que estuve aquí en Perú, en los tiempos muy difíciles de terrorismo. Tuve muchas anécdotas, porque incluso cuando mi mamá viajó aquí al Perú, tuvimos que trasladarnos hasta en camión para llegar aquí a Chimbote, porque había tantos revueltas, tiroteos, todo, ¿no? Y ella venía pues a visitarme después de años. O sea, ha sido tremendo esos tiempos, pero maravillosos, ¿no? Maravillosos. Qué bueno. Yo quiero que nos cuentes detalles, porque ¿cuánto tiempo ya estás en Chimbote desde esos años hasta ahora? ¿Cuántos son? Ya pues son 36 años. ¡Wow! Impresionante. Y solamente querías quedarte un par de meses. Mira, Solamente. se volvió en tanto tiempo. Sí, y estuve aquí todo este tiempo hasta el año 99, hasta 1999, sola, porque no tenía aquí a nadie, no tenía a nadie de mi familia. Esa es una cosa que fue tremendo para mí, un desafío, porque tenía que caminar sola, estar sola. Y claro, a veces algunos hermanos, al principio viví con unos hermanos, pero después ya me di cuenta de que tenía que tener algo independiente. Y bueno, Dios fue bueno porque comencé de cero, no tenía nada, ningún respaldo económico. Al contrario, mi familia estaba muy preocupada por todos esos tiempos difíciles que había en el Perú, y además ellos querían tenerme allá, pero Dios me hablaba que me quede aquí, ¿no? Y fue un tiempo de mucha oración. Me contacté con personas de Dios aquí. El Señor puso esas citas divinas que pude compartir y conocer a Pepito y Viquita de una manera tan accidental, pero tan de Dios, porque A ver, inicialmente... coméntanos cómo fue eso. Quiero decir a la audiencia que estamos hablando de José Delgado y también de Vicky Delgado, que son pastores en Lima. Tenían, no sé si me equivoco, Sí, era Fieles Dios, la primera congregación que tenían, ¿verdad? sí, yo conocí a Pepito a raíz de que inicialmente mi idea jamás fue ni ser pastora ni poner iglesia. Lo que yo quería era poner un centro de rehabilitación, porque tenía mucha carga por la gente drogadicta, por los homosexuales, y inicialmente me preparé para eso. Tratamos de adquirir en Lima, estuve viviendo en los 2 primeros años y viniendo acá cada fin de semana. O sea, yo no sé, hasta ahora no entiendo cómo tuve recursos, porque me movilizaba, ¿no? Enseñaba, me acuerdo un tiempo, el idioma alemán, porque como estudié en el colegio alemán, y también una hermanita me recibió en su casa, y ella viajaba porque era
de origen chino, me dejaba su casa en una casa hermosa en Lima. Entonces allá con otra hermana de aquí de Chimbote iniciamos unas clases, me acuerdo, para preparar a las personas para hacerse cargo de este centro de rehabilitación. Entonces, en ese lapso de tiempo que yo me contactaba con gente que había estado en el problema de la droga, me invitan a una casa o una reunión que iban a estar muchos drogadictos y ex drogadictos. Y ahí conozco a Pepito, en esta casa, en Lima. Entonces, bueno, ha sido una amistad increíble porque Pepito hacía poco que también se había casado con Viquita. Eran pocos meses que se habían casado. Esto ha sido el 85 más o menos. Y ahí es que iniciamos una amistad entrañable, ¿no? Ellos iban a buscarme a donde yo vivía en Lima. Venían aquí a Chimbote en su movilidad, primero en una Volkswagen que ya se estaba desarmando. Después, sí, vinieron bastante tiempo y yo iba también y los visitaba, orábamos juntos, cantábamos. Yo me acuerdo que era tan linda esa unción que nos rodeaba cuando cantábamos, orábamos. Y así, o sea, ha sido un incentivo muy grande conocerlos a ellos. Luego ya conocí a Hugo y Juanita, y a través de Betty y Rick Strombeck conocí también a los Hornum y a muchos otros del movimiento carismático que se movía intensamente en ese tiempo aquí en Perú. A través del movimiento carismático se dan las chispas del mover de Dios que ha abierto a las iglesias más grandes aquí en el Perú, ¿no? Las más grandes como Agua Viva, como ahorita la Misión Familiar con Pepito, el Yo Soy con Hugo y Juanita, ¿no? Entonces teníamos una profunda relación de amistad, que nos reuníamos, yo viajaba a Lima, pero realmente un gran desafío, porque jamás, te prometo, nunca pensé ser pastora. Yo lo que quería era un centro de rehabilitación. Y cuando Dios me confronta y la gente empieza a crecer, la gente empieza a renunciar a la Iglesia Católica con una carta aquí en Chimbote, y los curas me tenían tanto pica, me tenían, o sea, no querían ni saber de mi nombre. Pusieron un aviso en las entradas de las iglesias católicas: no dejen entrar a la tal Chachi, porque la gente puede renunciar a la Iglesia Católica para poder formar parte. Y ellos decían: tú tienes que ser la pastora, pero por ahora, le digo, porque yo voy a estar un tiempo además, y ahí ya tuve que renunciar a la idea del centro de rehabilitación, porque ya la gente crecía. Y cuando ya tuvimos un grupo grande de unas 100 personas, vino un pastor que es americano, que ahorita actualmente ya no está en Perú. Él vino aquí a visitar Chimbote. Te puedes imaginar, Chimbote en ese tiempo era una ciudad más pequeña, pero era el centro del pescado, porque aquí era el lugar donde más se pescaba la anchoveta en todo el mundo. Entonces venían de todo tipo de embarcaciones de la China, de todas las partes del mundo, y se hacían unas fiestones y una cosa tremenda. Entonces, de ahí que vino este pastor era un gran acontecimiento, porque todos los que venían eran de la rumba del mundo, ¿no? Que venga un pastor. Yo estaba pero muy, muy impactada. Lo invité al grupo que teníamos en una casa, y eso repercutió de tal manera que llegó a oídos del cura, que pensaba que él era el dueño del grupo. Y vino cuando íbamos a hacer la reunión, me acuerdo muy bien, íbamos a empezar la reunión y me empezó a amenazar Totito. Me dijo: tú has venido a dividir la iglesia, delante de los hermanitos que estaban ahí, que estaban horrorizados, porque empezó a
me empezó a amenazar, y me dijo, tú te vas a ir, tú te sacamos de aquí de Chimbote, estás expulsada. Y yo estaba, pero inmóvil, y dije, no, pero los hermanos ahí, no, tú tienes que seguir, tú eres la pastora, y realmente yo estaba esperando un pastor, alguien que se levante. Y después de este acontecimiento la cosa fue más fuerte. Por eso es que la gente renunció. Esto llevó a la gente a decir que ya no querían ni saber de la Iglesia Católica. Pero como a veces sucede, las emociones le ganan a las personas. De los que renunciaron, cuando empezamos, nuestra iglesia era en un callejoncito, era muy rústico, porque me prestaron este lugar que estaba casi destruido. Hubo un terremoto aquí, son seguidos los terremotos. Hacía pocos años que había habido un terremoto y lo habían dejado así el local, deshecho. Me dijeron, te prestamos en un lugar muy céntrico, pero tuvimos que empezar de cero y no teníamos nada. De ahí, de estas 100 personas, se evaporaron y quedamos 8. Y con esas 8 comenzamos el año 80, más o menos a fines del 84, comenzamos a reunirnos ahí. 8 personas que tenían que llevar sus sillas y todo para poder orar, porque no teníamos nada. Y con nuestras manos, como sea, hemos hecho todos los arreglos, poner un techito de estera, muy rústico, un cuartito y un salón. Eso era lo que teníamos. Ahí hemos estado, la iglesia empezó a crecer y legalmente ya después me ungieron como pastora en Lima. Yo realmente estaba tan impactada, digamos, dije, pero esto tan rápido. El 86 nos ungieron juntamente con Pepito, con Viquita, estaban ahí también los Hornum, estaban los Juanita, Hugo, Hoyos, y realmente fue algo así imprevisto. Todo fue rápido, Totito, de una manera increíble, y Dios fue obrando. En este local estuvimos 8 años en este local, que lo fuimos refaccionando, y al principio cada uno llevaba su asientito, no teníamos ni una guitarra, no teníamos nada, pero de ahí de a poco fuimos adquiriendo ya los muebles, el equipo de sonido, de a poco, orando, ¿no? Y como te digo, un respaldo tremendo también de Pepito, Viquita, que venían cada cierto tiempo, se venían con su movilidad ellos, manejando. Luego de todo eso, ¿con cuánta gente arrancaste ya oficialmente? Ya estabas ordenada de pastora, ya y adelante. Además, pastora en esos tiempos era un reto al machismo, ¿verdad? Sí, porque por un lado los evangélicos tradicionales decían que era una apostasía que yo sea pastora, y los católicos, como te digo, pusieron aviso que no me acercara. Pero ha sido Dios me dio el nombre de la iglesia, Fuente de Vida, porque yo dije, no puedo irme a Chimbote hasta que Dios no me hable legalmente. O sea, yo estaba, como te digo, los 2 primeros años en Lima, y iba y venía aquí a Chimbote los fines de semana. Y cuando Dios me habló y me dijo, tú te tienes que ir a Chimbote y allá te vas a establecer. Y me dio el nombre de la iglesia, fue clarísimo, y te vas a ir. Entonces tuve que obedecer, ayunar, todo, porque la verdad no me gustaba. Era una cosa increíble cuando vine aquí a Chimbote. Una lucha muy fuerte, porque tenía que dejar mi familia, tenía que dejar mi país que tanto amaba. Yo decía, aquí en Bolivia yo voy a evangelizar, era mi sueño evangelizar en Bolivia, pero bueno, los planes de Dios, pues, ¿no? Y realmente fue una lucha tremenda, no sabes qué lucha tuve para ser ungida, para irme al Chimbote, para comenzar.
y comenzamos esas 8 personas, que fue un poco complicado porque no había mucho respaldo, pero después ya vinieron las familias, vinieron jóvenes, los jóvenes, bueno, en ese tiempo también yo estaba joven, ¿no? Tenía 20 y tantos años y podía tener muchísimo energía y todo, pues, ¿no? Yo hacía todo con los jóvenes, hacíamos todo, ¿no? Ujieres, limpiábamos, así, ordenábamos, todo lo hacíamos, todo, pero gracias a Dios, bueno, en ese lapso de tiempo, Dios se manifestó, me habló y fuimos incrementando hasta las 80 personas en este lugar. Cuando me ungieron, creció mucho más la iglesia, ¿no? Y de ahí ya no entraba más gente, hasta 100 personas en este lugar, era chiquito, y el desafío era, ¿y dónde nos vamos? Si apenas podíamos sostener ese lugar, ¿dónde nos vamos a ir? ¿A dónde nos vamos a ir? ¿No? Ese es el segundo periodo de la historia. Escúchame, estamos cerrando esta etapa donde tú te estableces, donde tú comienzas, aceptas que Chimbote es tu destino y arrancas una nueva época. Primero te estabilizas, primero la gente te reconoce, peleas contra el machismo, peleas contra la religión oficial de ese momento. Es decir, llena de desafíos. Tu vida ha sido llena de desafíos, ¿verdad? Sí, Totito, porque primero el poder separarme de todo, mi país, mis costumbres, mi familia, que era un sufrimiento tremendo porque no había WhatsApp, no había celular, no había forma para hablar con ellos. ¿Qué tenía que hacer? No tenía recursos, o sea, tenía que grabar esos cassettes que habían antes, ¿no? Y mandarlos con las personas que viajaban, familiares que cuando iba a Lima les daba uno para que lo lleven y luego ellos me contestaban y me mandaban otro, porque llamar por teléfono era un dineral, era tremendo, para hablar por teléfono era todo un acontecimiento, ¿no? Y realmente Qué tremendo. eso ha sido lo más impactante para mí, pero el amor a Dios, ¿no? Lo amaba tanto a Dios y lo amo y creo que eso es lo que me sostuvo y Dios me hablaba, me ministraba, me daba tanto amor, tanto respaldo a pesar de todas las luchas que he tenido porque oraba yo me acuerdo que hubo un tiempo que tenía deseos de comer un huevo, no tenía para huevo, aquí comen mucho arroz y es lo más barato. Y oraba hasta por un huevito, por un pasaje para ir a Lima, tenía que orar. Hasta el dinero se aparecía en la calle, una vez encontré, tenía que viajar, decía el Señor, de alguna manera va a proveer y ¡pum! Ahí estaba la plata. La plata no fue un problema, es increíble. Cada vez que el Señor me hablaba y me decía algo, Él me respaldaba y me daba exacto lo necesario. Y ahí, y listo. Esas son las historias de los hombres y mujeres de fe, los inicios, que es bueno hablar a toda la audiencia. Hablar de inicios es clave. La gente piensa que todo apareció de la nada o alguien puso. En la segunda parte, como digo, vamos a hablar ya de hechos concretos, vamos a hablar del colegio, vamos a hablar de la radio, de la televisión, del alcance, del nuevo lugar donde están, de tantas cosas. Vamos a aprovechar ese tiempo. Una pausa, por favor, que enseguida regresamos con más acá, desde el escritorio de Dame una fe sencilla que se siente a la mesa de los pobres, que se alegre de alegrar sus corazones. Sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas. Estamos escuchando y compartiendo y viendo a Ana María Justiniano. Esta pastora más conocida como Chachita es la que han escuchado, empezó en fe, empezó en la pura dirección de Dios, al puro estilo de la Biblia. Hoy nos va a comentar ya de hechos concretos. Hablemos de esa congre que te quedaste en que eran 100 personas, ya no entraban más. ¿Hacia dónde te dirigió el Señor?
Bueno, en ese año, el año 95, teníamos el reto de poder alquilar un local. De ese lugar a donde hemos alquilado, habían unas 10 cuadras y era un garaje muy amplio, más amplio. El año 95 nos trasladamos a ese lugar, más o menos 94 exactamente, en la parte más difícil del Perú, porque cada mes subían los alquileres. Donde nosotros estábamos, pagábamos un alquiler muy bajo, y cuando nos trasladamos era todo un desafío, porque era un alquiler en dólares. Entonces la gente empezó, ya teníamos una asistencia de casi 200 personas. Ahí empezó la gente a respaldar, a vender cosas, a hacer kermés, todo para trasladarnos, porque era un lugar mucho más grande, necesitábamos equipos más grandes, todo ello. Y esto fue el año 94, 95. Estuvimos solo un año porque ya el dueño cada año nos aumentaba y nos incrementaba el alquiler. Y dijimos, bueno, yo me puse ese tiempo en un plan de ayuno y oración y dije, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Y apareció un local que es el que tú conoces, donde está actualmente el colegio, que está exactamente a 3 cuadras de donde estábamos reuniéndonos. Y en ese momento que me lo ofrecieron, era un montón de dinero para nosotros, uno, y otro que verdaderamente estaba totalmente destruido el terreno. Era un terreno, era totalmente, si el primero estaba mal, este estaba peor porque es más grande. 460 metros cuadrados, grande, pero estaba todo deshecho. No tenía muchas paredes alrededor, pero prácticamente empezamos de cero. Y los dueños eran cristianos, así que aceptaron que les diéramos una cantidad como un alquiler-venta, y luego, antes de dar la primera cuota, ya nosotros fuimos, nos ubicamos, oramos, tomamos posesión en fe, sin un centavo, nada. Pero todos trabajamos, tuvimos que sacar todo ese desmonte, toda esa cantidad de cosas que estaba ahí, todo destruido, el local, y realmente empezar. Y me acuerdo que teníamos la visita, teníamos una semana para poder ubicar un espacio, porque teníamos la visita de unos americanos, unos jóvenes americanos que iban a venir a predicar, y no sabíamos dónde recibirlos. Realmente fue increíble. Los jóvenes se quedaron no sé cuántas noches haciendo un techito así, pero improvisando el local donde estaba un poquito mejor, se podía recuperar. Ese fue nuestro primer culto, el año 95, más o menos en octubre del 95. Imagínate, wow. En octubre. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en ese lugar? ¿Cuántas personas? No, ¿cuánto tiempo estuviste en ese lugar como congregación? Hemos estado ahí hasta el año 2000. Ajá. Porque ya creció. Ahí fue donde vino Silvita la primera vez que nos visitó, y en ese lugar ya no entraba la gente, ya estábamos también ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Tuvimos que alquilar un cine a una cuadra de ese lugar. Ese lugar es súper céntrico, está detrás de la alcaldía, a una cuadra de la plaza. Y ahí mismo, en la plaza, al frente, había el cine más grande y más moderno de ese tiempo. Ahora ya no es. Y ese cine nos lo alquilaron. Tuvimos que dar otro paso de fe teniendo que el otro local, pero como la gente empezó a crecer, 500, 600 personas en el cine empezaba a llenarse. Tuvimos que hacer varios cultos en ese cine.
Y estuvimos en ese cine como 5 años, Totito, pero ya había también el deseo de adquirir algo más grande, ya no el lugar donde habíamos estado, porque también ya ese lugar estaba chico. Dios mío, era de desafío cada 5 años casi. Cambios, cambios, cambios. Y de ahí se presentó el local que tenemos actualmente el año 2000, cuando estaban vendiendo este terreno de 2 hectáreas. 2 hectáreas en un terreno estratégico entre el distrito de Chimbote y Nuevo Chimbote. Tú conoces. Ese local había estado cerrado porque fue un restaurante donde hacían orgías y cosas y había habido matanza en alguna oportunidad. Entonces lo cerraron y luego de un momento a otro lo abrieron y dijeron que lo iban a vender porque ya no sabían qué hacer con ese local. Y ahí mismo, nosotros caímos, no teníamos tampoco el dinero, pero Dios es grande porque nos dieron un préstamo de lo que nada teníamos y en el banco y tardaron meses en darnos el préstamo. Pero antes de pagarlo, nosotros ya lo fuimos también a invadirlo, pero no invasión, sino que nos dieron el permiso para que pudiéramos ir. Y meses duró todos los trámites. O sea, prácticamente ese lugar lo tuvimos también que adaptar, pero ya con más gente, con más recursos. Ya era un lugar mucho más amplio, 2 hectáreas. Ok. Ese es tu estilo en realidad. El estilo de la chachita de Ana María Justiniano es ese. Da el paso y luego a ver cómo se arregla. Para cerrar ese tema de tu local, hoy, ¿cuántas reuniones tienes? ¿Cuánta gente tiene? ¿Cómo lo has habilitado? Ahí es donde hemos estado llegando varias oportunidades. Bueno, ya hemos ubicado ese local que tú conoces. Tiene una capacidad para 900 a 1000 personas y nos reunimos 2 veces el domingo. Bueno, ahora ya no, ahora todo es virtual, en la mañana y en la noche. Y tenemos pues los grupos de casa durante la semana. También hemos podido formar iglesias en un lugar que se llama Cajamarca. Enviamos ahí chimbotanos que están ahorita, ya levantaron ya la iglesia, ellos tienen ya su iglesia, ya se han casado, ya tienen hijos, todo ello, son pastores allá en Cajamarca, que es un lugar de sierra, de altura, y luego el Señor nos llevó a la selva, en Iquitos, al otro extremo, donde no se llega sino solo por avión, porque está rodeado de ríos y todo. Iquitos está en pleno Amazonas, es una zona selvática tremenda, y allá también hay una iglesia, una pareja con sus hijos. Sí. Entonces, estos 2 lugares los establecimos ya con mayor fuerza y realmente están avanzando, ¿no? La iglesia, aquí tenemos más o menos unos 1500 personas actualmente o más, porque, bueno, ahorita no tengo una idea clara porque estamos pues en esta forma, pero dejamos de congregarnos físicamente teniendo entre 1500 a 2000 personas, ¿no? Calculo. Ajá, perfecto. Bueno, y es un lindo lugar, tiene otras instalaciones alrededor. Yo te bendigo. Estoy hablando con Chachita, con Ana María Justiniano, para que ustedes, querida audiencia, conozcan otro ángulo, el ángulo normal de la fe, el ángulo del paso a paso. Pero como Chachita la han conocido, es inquieta, no se contentó con eso y pensó en un colegio. ¿Cómo fue ese tu paso del colegio y el establecer un colegio? Cuando pasé un tiempo a visitar a un profeta, un amigo en Estados Unidos, Dios me habla a través de ellos y me dice de que abra un colegio. Y yo no tenía los recursos tampoco, como siempre, ¿no?
Pero se me quedó eso y dije, Señor, no sé cómo lo harás, pero si tú me has dicho, tú lo harás. Empezamos orando más o menos el 2010. Todas las semanas nos reuníamos un grupo para orar por el colegio. Y todavía no habíamos construido el edificio que tú conoces. Solamente eran oficinas, que era la primera planta, ¿no? Del primer local que adquirimos. Entonces ahí empezó una increíble situación. No sacamos un solo centavo del banco. Nos propusimos construir con todas las aportaciones de la iglesia. Y así fue. Lo hicimos, un edificio de 4 pisos con el propósito de levantar el colegio en este lugar de 460 metros cuadrados. Se logró el objetivo. Empezamos el 2010 la construcción y concluyó, bueno, empezamos a fines del 2009 y el 2011 ya habíamos acabado, más o menos terminamos la primera y la segunda planta y empezamos el colegio, Totito, empezamos el colegio en 2011. Con inicial, empezamos de a poco, construyendo y de a poco, y ese edificio se fue avanzando, empezamos a partir del 3er piso, 4º, y así avanzábamos. Cada año iniciamos otro curso, hasta que llegamos el año pasado hasta 1º de secundaria. Pero ahí también tuvimos otra orden de parte del Señor, y algo que parecía contradictorio, cerrar el colegio, ¿no? Vino también una voz profética y como es el Señor, nunca impone, me dijo, tú tienes que tomar la decisión mejor, pero Dios muestra que debe cerrar porque teníamos una crisis un poco difícil con la parte económica y eso no lo habíamos tenido durante tantos años, pero eso ya se fue incentivando mucho. Y orando, yo pensé que íbamos a cerrar una parte del colegio, pero el Señor me dijo, no todo, no me daba paz. Y ya lo tuvimos que cerrar temporalmente después de 8 años. Sacamos desde los niñitos de 3 añitos hasta 1º de secundaria. ¿Te puedes imaginar los niños cómo lloraban, los padres? Me amenazaban, me drogaban, no sabían cómo decir. Y yo decía, no, el Señor ha hablado y hay que obedecer. No sabes cómo en la iglesia también la gente decía, pero pastora, no. Y yo, por algo es. Y ahí empezó todo este problema del COVID famoso, ¿no? ¿Qué hubiéramos hecho? ¿No? Porque era tremendo todo lo que está pasando aquí. Bueno, yo sé que en Bolivia también, pero Dios es bueno, tuvimos un tiempo muy hermoso de poder levantar una generación o varias generaciones que muchos de ellos están en la iglesia, ¿no? Están bien inspirados. Así fue lo del colegio. Historias, estas son historias, querida audiencia, porque son reales. Uno dirá, pero ¿qué le pasa a esta señora? Bueno, lo que le pasa es que ella desde un principio empezó a caminar con Dios. Pero la inquietud de Chachita no quedó ahí. Dijo, bueno, ahora nos metemos a las comunicaciones. ¿Cómo fue eso? Cuéntame. Eso de las comunicaciones también fue una gran aventura porque comenzamos el 2005, cuando todavía no estábamos en el terreno, antes de entrar, más o menos el 2002, 2003, alquilamos una AM y luego era un chiste porque yo los hice a todos los líderes, día y noche funcionaba y hacíamos vigilias. Los líderes por turno tenían que pasar la noche orando ahí, incentivando para ver si alguien que quería matarse o algo reciba palabra. Estábamos ahí en la radio, ¿no? Insistente, en la M. Luego se volvió FM. Tuvimos una serie de aventuras ahí porque hasta multa nos dieron porque no teníamos nosotros ninguna
no teníamos idea de cómo llevar las cosas y personas que no tenían muy buenas intenciones nos enredaron un poco, pero luego ya se aclaró, gracias a Dios. Había sido complicadito esto de las comunicaciones hasta que llegamos a una persona que es la que nos apoya mucho y claro, nos ha estado hasta el momento alquilando su FM. AM tuvimos que cortar porque cuando nos vendieron la AM estaba todo enredado ahí y ya el Señor dispuso que sea FM. Entonces tuvimos este tiempo con la radio, varios años, desde el 2005, como te digo, y luego quisimos incursionar en la televisión. Y ahí es donde tú, Totito, Silvita, en todo momento nos han apoyado tantísimo. No sabíamos cómo entrar, no sabíamos cómo hacer y nos ofrecen un canal con una facilidad increíble, todo un canal, no, ni siquiera un programita. Entonces nos tuvimos que mover a Bolivia, como tú sabes, en junio del 2018. A pocos días antes de firmar el contrato, tuvimos que viajar a Bolivia, rapidito aprender. Viajé allá, me atendió muy bien el Gonzalo, la Chivi, tú, la Silvita, fue tremendo cómo nos han recibido, nos han enseñado, ha sido un curso intensivo. Fui con varios hermanitos, ustedes nos han atendido con tanto amor allí en el Sistema Cristiano de Comunicaciones en Bolivia. Fue tan lindo ese tiempo de aprender, pocos días, pero tuvimos que traer todo eso y abrir de inmediato, tomar el desafío. Y ahorita estamos con el canal a través del canal Compasión, ¿no? Que tú ya sabes, nos han apoyado tanto ustedes y tenemos un desafío porque ahorita estamos saliendo por el canal, o sea, salimos en vivo por el canal y a la vez en Facebook. El canal estamos reanudando el contrato, se ha hecho muy amigo nuestro el gerente general y bueno, estamos realmente en un tiempo increíble en las comunicaciones. Te cuento pues que también en la radio se nos cae unos días antes, la torre de la radio se cae. Gracias a Dios cuando no había nadie en la iglesia, porque ahí mismo está, se cae la torre inmensa que teníamos. Y tuvimos que interrumpir unos meses porque no podíamos arreglar con todo esto del COVID, ni movernos, ni nada. Y así que estamos saliendo hace poco. Hemos improvisado una torre, ya se está saliendo nuevamente con la radio FM. Hablar con Ana María Justiniano es hablar de 100,000 aventuras en el Señor, de las imposibles, de las que uno piensa, no creo, pero ahí está la fe, ahí está la mujer, ahí está la persona que ama a Dios, los años que ha caminado, entregado de su vida. Yo quiero honrarte, yo quiero que puedas hablar a toda la sintonía que te va a escuchar en tantos lugares, ya sabes, a través de la radio, la televisión, las redes que Dios nos ha regalado, las aplicaciones, la cantidad de lugares donde llegamos. Y yo quiero que finalices con un comentario tuyo, una palabra para todos aquellos que siguen al Señor, para todos aquellos que a veces, en lugar de dedicarse a pregonar la palabra, entran a una competencia para ver quién es el mejor. Tú has hecho cosas por tu fe, has hecho cosas porque amas a Dios. Tienes unos cuantos minutitos para hablar y dar tu mensaje a toda la audiencia de la historia que he escuchado. Deben decir, pero ¿de dónde saca? ¿Cómo es eso de que no tiene plata y hace? Pero yo te conozco y valoro, por eso quería honrarte con esta entrevista. Que conozcan a una boliviana que ama a Dios, que se fue al Perú, el lugar que no quería, la ciudad menos simpática que había en ese momento, para dar su vida para Dios. Te escuchamos, querida Chachita. Bueno, yo quiero pedirles a todos que le crean al Señor, porque es cuestión de tener fe y de moverse, no por lo que uno tenga o no tenga, sino que hay que creerle al Señor. Y yo he aprendido esto y cada vez es un desafío mayor porque esto no acaba, cada vez el Señor
habla cosas que parece increíble que tú las tengas que hacer, pero cuando tú le crees y das el paso de fe, Dios te respalda. Yo creo que en Bolivia tenemos mucho que emprender. Los bolivianos y en todas partes de la tierra, Dios nos da la fe, que es la herramienta más importante para poder avanzar en cualquier ámbito, en cualquier cosa. Lo único que tenemos que tener es un corazón que ame a Dios, que desee hacer su voluntad, que tenga una total entrega a Él. Porque cuando hay esa entrega, miren, yo quiero decirles que Dios me ha fortalecido, ¿no? De tal manera, porque inclusive yo no he tenido tiempo ni de casarme y le he dado toda mi vida al Señor, porque el tiempo es muy reducido, es muy corto. Y de tal manera ha sido de que esto inclusive familiarmente es todo un testimonio, porque mi mamá se vino aquí a vivir y el año pasado, hace un año exactamente, ella ha partido con el Señor de 104 años de vida. Ella ha sido un respaldo tremendo y luego se vino mi hermano mayor a vivir aquí y luego mi hermana, la menor, con su hijita y han establecido ellos, mi sobrina ha establecido aquí su hogar. Dios me ha permitido bendecir a mi familia como no tienen idea, por la obediencia, porque el asunto solamente es obedecer, no es dejar a tu familia, es más bien bendecir a tu familia. Eso yo no lo entendía hasta que Dios me mostró y me dijo, mira, aquí tú has dejado a tu familia, ahora yo la traigo a tu familia. Yo la traigo para que te apoyen, porque los he preparado para este momento. Dios, mientras yo estaba aquí, Él los preparaba a ellos para todo lo que ahora estoy emprendiendo y ellos son un apoyo tremendo. Mi hermana es ahora mi mano derecha y esos líderes que se han preparado en medio del fuego, de la prueba y de todo, son un respaldo tremendo de tantos años, imagínense, son años que estoy viviendo ya aquí en Perú y realmente Dios ha sido fiel en todo sentido, en todo sentido. Yo no me siento sola ni nunca me sentí. Sí he tenido mucha nostalgia de mi país y he extrañado mucho a mi familia, pero en verdad les digo, todos sus sueños y todo lo que ustedes anhelen, Dios lo tiene en grande para ti, pero tienes que creerle a Dios y dar pasos de fe. Y quiero decirte que en los momentos de mayor dificultad es cuando más el Señor te bendice, porque aquí en Perú, en momentos de tanta dificultad, de tantos conflictos terroristas y todo, nos bendijo, nos dio locales, nos bendijo y yo no tenía ningún respaldo económico, ni ningún respaldo de nada, porque yo para poder tener mis documentos, esa es otra historia, no querían darme la documentación porque entré como misionera, otra cosa también tremenda que el Señor hizo. Y ahora ya tengo mi calidad de inmigrante, como ya no soy una simple turista o misionera, como dicen. Dios bendice en todo aspecto, yo te lo puedo asegurar. Y yo soy la muestra viva de lo que Dios puede hacer cuando tú le crees. Y eso soy testigo yo. Lo he vivido, he suspirado y hemos orado con la Silvita para que todos los pasos que daba se completen. Te bendigo, te honro, te doy gracias por tu amistad, por tu amor tan grande que desde Chimbote hace llegar a Bolivia. Bendigo a tu familia una vez más. Tu mamá ha tenido la bendición de orar con ella, conocerla y compartir. Increíble la cantidad de años que ha vivido. Y bueno, yo te animo a seguir adelante, a seguir escuchando de Dios, porque Dios no es lógica nuestra, Dios es una dirección sobrenatural. Te honro, Chachita, tienes unos pocos segundos para despedirte de toda tu audiencia boliviana y donde llegamos para decirle hasta luego. Gracias, Totito. Gracias porque ustedes han sido un respaldo tremendo. Verlos en medio de todo lo que he pasado ha sido también una inspiración y siempre nos une un amor y una amistad muy grande. Que Dios te siga bendiciendo a ti, a toda esa hermosa familia que tienes y toda la iglesia. Gracias mil. Gracias. Y a ustedes también por seguir. Una lección de fe práctica, no con palabras, con hechos.
Esa es Ana María Justiniana, la Chachita. Dios los bendiga.